Bueno, hoy vamos a hablar sobre el romanticismo. Esto con base en un texto que menciona el profesor Leonardo en uno de sus videos. Es un texto de Richard Holmes, un texto que trata sobre la belleza en la ciencia del romanticismo. Eh, en este texto primero se describe, según el docente y sus videos, que el romanticismo parte de una serie de situaciones que se estaban dando en el marco de la ciencia, en la que se buscaba cuál era el principio vital. Este principio vital, algunos científicos lo habrán de encontrar en la sangre y nos menciona el caso de Hunter y Abernethy, que son dos científicos que empiezan a interpretar que el principio vital se encuentra ubicado en la sangre del cuerpo. Por otra parte, describe que hay una serie de experimentos por diferentes científicos, algunos de ellos son Galvani y Alejandro Volta. Alejandro Volta, quien considera que la electricidad es algo externo al cuerpo, y Galvani, que sí considera que la electricidad es la que llega a tener algún tipo de relación con este principio vital. El principio vital que está pensando Galvani parte a partir de, bueno, de una experiencia que él tiene, que menciona el docente, es con relación a, en un momento estaba cenando en su casa y su esposa le ofreció ancas de rana. Y ese momento en el que estaba en la cena el señor Galvani, empezaron a caer una serie de rayos, rayos que él alcanzó a identificar que cuando caían los rayos, las ancas de la rana se movían y pues esto se le hizo inusual, porque pues eran solamente las ancas y este animal ya había muerto. A partir de esto, un familiar de Galvani, Aldini, empieza también a hacer experimentos con diferentes partes de animales y pues logra obtener cadáveres humanos para realizar estos experimentos, impulsando o generando algunas conexiones eléctricas y estimulando con electricidad los cuerpos de las personas que conseguía. En ese momento era muy difícil tener cadáveres humanos, dice el docente en sus videos, porque la pena de muerte lo que exigía era que se quitara la cabeza de los criminales, y entonces lo que hace Aldini es solicitar que empiecen a ahorcar en algunos estados a los criminales, y al ahorcarlos pues podía contar el cuerpo completo con cabeza. En sus experimentos identificó que los cadáveres podían mover las manos, abrían los ojos, y pues esto generó una gran como conmoción en la sociedad del momento. Esta conmoción llega a algunos autores en la literatura que también en ese momento esos autores se encontraban realizando una serie de críticas hacia lo que era en ese momento el clasismo de la Ilustración, y empiezan a configurar algo que ellos llaman romanticismo. Romanticismo como opuesto al clasismo, pero también hacia el exacerbado, exagerado racionalismo que se estaba buscando por parte de la Ilustración con este tipo de experimentos que por ejemplo, se estaban describiendo con Volta y con Galvani y con Aldini. Como venía comentando, a partir de esa serie de experimentos que generan una conmoción social, eh, diferentes autores de la literatura empezaron a reflexionar sobre lo que estaba sucediendo, y en Londres empieza un círculo de personas, poetas y literatos principalmente, a crear una serie de críticas sobre el clasismo y el racionalismo que se estaba dando a partir de la Ilustración. Estos poetas, literatos y demás, influenciados un poco por las obras de Shakespeare y de Milton, John Milton, em, proponen empezar a hacer una serie de críticas a la sociedad a partir de su literatura.
Por una parte, el primero que nos menciona el docente en sus videos es el Lord Byron. Lord Byron, que es un poeta, es un poeta que tiene, según lo que nos dice el autor, no tuvo mayor como influencia en Inglaterra, sino que su importancia o su fama llegó a conseguirse en Inglaterra, fuera de Inglaterra. Y eso hizo que, pues, de cierta manera, la vida de Lord Byron no sea tan conocida. Pero lo que sí se sabe es que fue una vida llena de diferentes críticas. Dentro del mundo del romanticismo, cada uno de estos personajes o autores que trabajan en esta línea literaria llegan a tener vidas bastante criticadas, puesto que al criticar la ilustración, su racionalismo y el clasismo, tenían vidas un poco más, digámoslo en este sentido actual, podrían ser como progresistas. Y en el caso de Byron era una persona que realizaba prácticas homosexuales, que se dice que tuvo una relación amorosa con su hermana y toda esta serie de críticas que hubo sobre su vida lo llevaron a morir en Grecia. Es más, lo que dicen muchas personas críticas a la obra de Byron es que es mucho más importante, o lo que le ha dado mucha más fama a él es toda su vida, que fue bastante polémica en comparación a la importancia real de su poética. Eh, Además de Byron, encontramos a Samuel Coleridge, que es otro poeta, un poeta que está mucho más enfocado en lo que sería la importancia de la imagen o la importancia de lo visual dentro de la construcción de sus obras. Eh, una gran influencia que tiene este poeta es los paisajes naturales, la importancia de pensarse la escritura y la poesía como si fuera una pintura que describe la naturaleza, pero que no sería una representación como tal de el espacio natural, sino principalmente sobre los deseos y las sensaciones que se llegan a percibir a partir de este mundo natural. La obra de Coleridge es principalmente enfocada hacia, claro, la belleza y los deseos que hay en lo natural, pero también hacia la oscuridad que llega a salir o a surgir del ser humano a partir de estas experiencias como con lo natural. Em, Posteriormente, hay dos personajes que son muy importantes. Uno es Percy Shelley, un poeta inglés, un poeta de Londres. Él fue un poeta bastante también cuestionado en su época, quien él estudió en la Universidad de Oxford y él fue expulsado de esta universidad por construir un panfleto que hacía apología a la importancia que tiene el ateísmo pues, para las personas. Producto de este panfleto que él crea, él es echado de la Universidad de Oxford y en alguna página, no recuerdo bien en este momento, eh, se menciona que el padre de Shelley tenía, pues digamos que un acceso económico importante y tenía relaciones con los directivos de Oxford, entonces le propuso a Shelley el hecho de hablar con el director para que pudiera volver a retomarlo a sus clases en la universidad, y Shelley se rehusó a esto y lo que hizo fue entonces empezar a escribir su propia poesía desde su propia visión. Shelley, él estuvo casado, tuvo hijos, pero estando casado, él empieza también a tener varios conflictos como familiares con su pareja por la obsesión, o eso encontré en este artículo que mencionaba. Empieza a tener bastantes problemas con su pareja por su obsesión o su trabajo intensivo en su poesía, y esto hace que él empiece a rodearse en algunas bibliotecas, librerías y cafés de Londres. En una librería conoce a una joven, en ese momento tenía como 16 años, se llamaba Mary.
Mary era hija de un dueño de una librería y era una también hija de una importante literata del feminismo, de las primeras precursoras del feminismo, quien muere al momento de nacer Mary. Esta muchacha Mari se enamora de Shelly, se casa, bueno, tienen una relación con Shelly, por lo que describían también fue una relación bastante libre, abierta, incluso se impulsaba a tener, aquí dice Shelly, que Mari Shelley llegara a tener relaciones con algunos amigos de Percy Shelley y bueno, más allá de eso, lo que sí nos mostraba es que su visión del mundo era bastante libertaria, bastante, em, digámoslo en este sentido, podría ser progresista, pero es una visión bastante, digamos, bastante avanzada para su tiempo en materia de realización de derechos. En fin, Mary Shelley se convierte en una autora también muy importante porque con la influencia que tenía con Percy, con Byron, a quien conoce, y a otro autor que se llama John Polidori, entonces crea un libro, una obra clásica sumamente importante que es el Frankenstein. Un Frankenstein que parte un poco de los experimentos que habíamos mencionado con Aldini, con Galvani, y es como cómo los experimentos de la ciencia, al buscar reanimar el cuerpo con electricidad, pueden llegar a crear algo que puede verse incluso monstruoso para la sociedad. Esta obra de Shelley es una crítica a toda esta situación que se estaba dando en la ilustración, a estos experimentos también con la corporalidad, pero se convierte en una obra clásica y uno de los principales referentes del romanticismo. Finalmente, pues entonces Polidori, de la persona a la cual estaba hablando en ese momento, a quien también llega a conocer Shelley, se convierte en otro autor importante del romanticismo al escribir o al publicar una novela que se llama A Vampire Tale, que es, digámoslo en español, sería como un cuento sobre vampiros o el vampiro, un cuento. Y este también pasa a otra de las discusiones que había sobre cuál era em, este principio vital, pero esta vez no basado sobre la electricidad, como se había mencionado anteriormente, sino a las otras discusiones que se habían dado en la época sobre que el principio vital estaba sumergido o estaba vinculado directamente con la sangre del cuerpo. Es importante pensar que estos aportes que tiene el romanticismo para la historia en este caso del derecho, nos permite es también identificar cómo esos avances culturales o esas transformaciones suelen dar a veces por visiones que son bastante críticas o que cuestionan los fundamentos científicos que se estaban dando en una época específica. En este caso, repito, el clasismo que se estaba dando por parte de la Ilustración, el exceso racionalismo y también el hecho de, digámoslo así, buscar cómo poder manipular la vida, manipular los cuerpos, poder también superar ese estado del mundo natural. Bueno, espero que este video haya sido de su interés y muchas gracias.